Compartimos con Robert Lespinazi, médico psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bueno, en la mesa de trabajo, Robert, hay muchos temas, sin duda alguna, pero hay unos que son más preocupantes que otros. Ya sabemos, lo hemos conversado en diferentes ocasiones, que hay un desajuste emocional, ¿verdad?, del venezolano hace mucho tiempo, pero hay unas variables muy puntuales que comienzan a aparecer y que se hacen recurrentes, se hacen frecuentes, como por ejemplo el crecimiento del suicidio en Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué percibe? Sobre todo en gente joven, ¿eh? Y que pudiera trabajarse como hipótesis en este sentido. Y bienvenido como siempre. Gracias por la invitación. Inicialmente, a raíz de la pandemia, empezaron a aumentar notablemente los suicidios en el país. Sí. Esto estaba vinculado, incluso en adolescentes, estaba vinculado mucho por las condiciones de vida que se presentaban, por el encerramiento, por la limitación espacial, por los problemas que surgían con más frecuencia intrafamiliares y las condiciones de vida económicas, porque les costaba mucho poder obtener recursos porque los que trabajaban en la calle no podían hacerlo. Y por supuesto todo eso determinó unos cuadros depresivos y esos cuadros depresivos produjeron un aumento de esos suicidios. El otro elemento que se añade es la condición socioeconómica. Claro. Es la hiperinflación, la limitación, la falta de empleo y las condiciones de vida que tenemos en este momento en el país. Otro elemento que se añade es lo que era el duelo mal elaborado, porque a raíz de la pandemia no había el proceso normal que teníamos para despedirnos de nuestros fallecidos. La persona fallecía y era cremada inmediatamente, no había el proceso del velorio, la despedida y todos esos elementos, y eso produjo muchos cuadros de, ¿cómo se llama esto?, de duelo sí, mal elaborado. Claro, claro. Además, por supuesto, de las consecuencias post-COVID o incluso con el COVID, de cuadros depresivos y cuadros emocionales que se producían posterior al padecimiento de la enfermedad. Entonces las personas empezaban a presentar cuadros en los cuales se ponían muy nerviosos, muy angustiados, también cansancio, limitación en su posibilidad de movilización, a veces consecuencias tanto cardíacas como respiratorias, y todo esto generó un aumento enorme de cuadros de depresión. Ahora fíjate una cosa, Robert, ¿por qué es, también para trabajarlo como hipótesis, surge tanto en los jóvenes? ¿Por qué está ocurriendo tanto en adolescentes que tú mencionabas? ¿En qué sitios del país hay un mayor número de personas, incluso jóvenes, repito, que se suicidan, y por qué está pasando todo eso? Claro, es muy prematuro elaborar, simplemente lo que tienes a mano es una hipótesis, no tienes el cuerpo de trabajo para llegar a la conclusión, pero algo está pasando. Sí, yo creo que la condición socioeconómica en los jóvenes debe estar pegando mucho. Muy intensa. Primero porque las condiciones de estudio para los jóvenes se ha hecho muy difícil. Primero por las condiciones económicas que les impide poder movilizarse, las dificultades de alimentación, los problemas que hay debido a las condiciones en que están funcionando nuestras casas de estudio. Esas casas de estudio pues tienen una pérdida de personal, la emigración bastante grande que se ha producido en el país, pues ha tenido como consecuencia que en las universidades pues las condiciones de estudio han sido muy diferentes, muy duras. Esto añadido al hecho de que cuando después se gradúan no hay posibilidad laboral. Y entonces tienen que emigrar a tener que volver a estudiar para poder revalidar los estudios ya llevados a cabo. Todos estos elementos crean una gran frustración en los muchachos y esto produjo con mucha frecuencia el hecho de que los muchachos se desencantaran, fueran mucho más susceptibles a sentirse frustrados y, por supuesto, sin esperanzas de solución. Eso es importante lo que señala. Ahora, vamos a trasladarlos ahora al escenario, ya que mencionas universidades o al escenario educativo en general, al tema de los profesores.
la situación que viven los profesores de las universidades venezolanas, fundamentalmente los profesores de las universidades autónomas, también allí, oye, es muy duro. lamentable cada caso, cada testimonio que uno conoce o recoge, es terrible. Es muy duro. Yo soy es el profesor jubilado de la central, sí, y tristemente lo que es la jubilación, lo que es el sueldo, las condiciones, incluso teníamos un servicio de protección social que era bueno, asistencia médica, etcétera, se vino abajo. Incluso lo que puede cubrir es menos de ni siquiera pasar por enfrente de una clínica. Es decir, es imposible con los recursos que tiene la universidad cumplir con los planes socioeconómicos y sociales también y de salud para los profesores. Entonces, han perdido la posibilidad de tratarse, de poder asistir a un... Ahí debe haber un cuadro depresivo también tremendo. Terrible, y una frustración inmensa. Después de 20, 30 años dando clases con un esfuerzo grande y tener que encontrarse con una vejez en la cual prácticamente no tiene recursos para absolutamente nada y con el riesgo de que cualquier enfermedad sea mortal. Porque ¿cómo recibe asistencia si la asistencia no puede acceder a ella? Y los centros públicos no están en condiciones de presentar o de proveer una salud adecuada. También hay un desempleo mal pagado y por supuesto el éxodo de profesionales valiosos que va a determinar que nuestro servicio de atención médica pues no sirve. Así es. Robert, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Robert Lespinace, médico psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bien, seguimos compartiendo con Robert Lespinace, médico psiquiatra. Otro elemento también que ubica en un escenario de cuadro depresivo tiene que ver con la diáspora. No solo con los que se marchan, los que están viviendo una situación agobiante en fronteras como la de México, Estados Unidos, venezolanos en su mayoría, o la de Perú, Chile, sino lo que dejan acá, porque dejan familia, dejan padres, dejan madres, dejan hijos en oportunidades, y también está el tema de la ausencia, porque hay unos que se van y dejan a sus padres solos. Eso está provocando también una desestabilización emocional significativa. Terrible, terrible. La separación familiar, la parte afectiva les está haciendo mucho daño a estos ancianos que se han quedado solos, sin recursos, sin poder trabajar, sin asistencia social y por supuesto a merced de las condiciones de vida que también son muy duras de los que se van. Porque no es que van a pasar unos momentos extraordinarios y tener muy buena calidad de vida. No, eso es que te vas y vas a resolver el problema de tu vida, eso no es así. Están sufriendo enormemente y el sufrimiento no solamente se da por las condiciones de vida, sino por la soledad. La soledad es la peor de las enfermedades porque no hay remedio para ella, sino compañía y amor. Es la única forma de resolver el problema de soledad. Entonces, tenemos ancianos desprotegidos, muchas veces no obtienen los recursos para poderles mandar los hijos desde donde están, porque también las condiciones laborales les cuesta conseguirlas, también las condiciones de migración que ahorita se están yendo con una mano delante y otra atrás. Antes había una planificación, un apostillamiento. Sí, esto es una especie de estampida. Ahorita es una estampida. Y una estampida donde nos están maltratando enormemente porque tristemente pues las condiciones de vida en que están surgiendo... Y la otra vez leía que en esos episodios, creo que fue en Perú, de xenofobia que existe, que se multiplica. Sí. Además, las autoridades no ayudan muchísimo en este sentido. Hasta la propia presidente de Perú, Dina Boluarte, desarrolló un discurso xenófobo. Bueno, eso ha llevado a mucha gente a deprimirse y en Perú a suicidarse venezolanos. Exactamente. Hay muchos suicidios en esos que emigran y están en esas condiciones. Ahora, el problema grave es qué va a pasar en el país en un futuro. Porque tenemos dos elementos adicionales, porque la condición económica ha generado una gran desnutrición. Claro. Y esa desnutrición no solamente va a hacer que el venezolano nuevo sea bajito y que tenga poco peso, sino que intelectualmente sea deficiente.
Y entonces vamos a tener una rémora bastante fuerte porque no van a poder lograr superar sus niveles de preparación para poder tener una profesión que les permita vivir decentemente. Allí también digo que el Estado tiene una enorme responsabilidad. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción del papel que le ha tocado jugar al Estado frente a estas realidades que tienen que ver con la depresión, con las enfermedades, no solamente físicas, sino mentales, con el tema de la diáspora? Uno siente que el Estado está como paralizado frente a ello. Totalmente, y yo pienso que esta diáspora tiene un fundamento y es un elemento que está dentro de lo que es la calidad de vida nuestra, que es el miedo. El miedo tiene tres respuestas. Uno, enfrentarse a lo que te ataca. Cuando hubo enfrentamientos, hubo muertes, hubo una serie de cosas, evidentemente no dio resultado. Y entonces, ¿qué hace el animal y cualquier ser vivo y cualquier ser humano? Hacerse el muerto. Cuando no le da respuesta, el repeler el ataque, hacerse el muerto. Y, por supuesto, una vez que se hace el muerto, trata de que lo dejen tranquilo y no le afecten más. Pero cuando eso tampoco da resultado, se produce, la sangre fluye hacia los miembros inferiores y la persona corre, huye. Esta estampida, ese éxodo, esos 7 millones que se han ido, están huyendo. Es una tercera respuesta al miedo. Y no se van con preparación ni con cálculo, no, se van desesperados porque no tienen recursos, porque no tienen posibilidad de trabajo, porque las condiciones... Una enorme, gigante desesperanza, ¿no? Sí, y las condiciones, no se ve una respuesta, hay una sordera inmensa frente a eso. Los servicios públicos, ¿qué hospital puede uno ir y recibir atención? Es muy difícil porque no hay recursos, no hay agua, no hay comida. Los centros psiquiátricos están cerrados prácticamente todos. El único que es el hospital psiquiátrico en condiciones deficientes porque no hay personal, no hay comida. No, el que está en Lídice. El Lídice. Y el otro es el seguro. No, el Algodonal es otro, sí, me equivoco. Sí, el seguro social, que está en Los Chorros, que de alguna manera también resuelve algunos casos, pero todos los demás centros están funcionando en lo mínimo posible. ¿Y estas casas privadas en qué condición se encuentran para atender pacientes con problemas emocionales? Las casas privadas son costosas, muy costosas. Claro. El poder recluir a una persona en una casa de reposo o una cosa de esas es sumamente costoso, porque evidentemente... No, han subido también el volumen de los cargos, son muy cuantiosos. Sí, la alimentación, todos los gastos son excesivos también, porque darle alimentación, darle medicación, darle vigilancia, darle cuidados, etcétera, no son fáciles. Esto tristemente nos ha deteriorado enormemente la vida. Sí, ¿no? Y hay una gran sordera. No hay una respuesta. Fíjate ¿Tú lo que crees que el está Estado pasando. es sensible o es indiferente o le importa muy poco? Mira, yo pienso que hay mucha indiferencia por un lado, hay mucha, es decir, mucha actitud un poco de descuido, porque los hospitales, mira, el problema del personal que está trabajando en los hospitales, como el salario es tan bajo, ya no está trabajando todos los días, sino se reduce porque se les va el sueldo en pasaje. Entonces, prácticamente se reduce la jornada laboral. Entonces hay menos personal, hay menos condiciones adecuadas para el trabajo. Hay una serie de situaciones que se están presentando y no hay medicamentos. Otra cosa que está pasando, que la importación de medicamentos que se está haciendo sin control sanitario. Sí, eso es muy bueno. Cualquiera agarra y se va a cualquier país y trae una serie de medicamentos y se introducen y se venden a nivel de todas las cadenas farmacéuticas. Y son medicamentos que no son aprobados por el Instituto Nacional de Higiene, no han sido controlados y no tienen realmente una calidad suficiente y es lo que el pobre puede comprar. Bueno, muy complejo todo esto, sin duda alguna, Robert, te agradezco muchísimo y habrá ocasión de volver a conversar contigo sobre este y otros tantos temas. Así que bueno, muy pendientes. Nos vamos a una pausa. Al regreso
Tenemos siempre el segmento de arte y espectáculos en lo actual.